Hola Piscis, qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Vamos a hacer este especial, sí, que se llama No se puede ocultar más esto y vamos a ver qué es lo que realmente tus guías espirituales quieren que sepas. De antemano, gracias porque al escucharnos apoyas un refugio de perritos y gatitos rescatados, por eso es importantísimo que veas el video completo. Bueno, y que te suscribas, claro está. El arcángel Gabriel te dice el día de hoy: niños a tu alrededor, tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Mira lo que te está diciendo, tus capacidades son infinitas. Simplemente tú estás colocando los límites que a veces, digamos, tu mente te quiere colocar. Recuerda que tú la gobiernas, por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios: mis capacidades son ilimitadas, ¿ok? Porque cuando tú lo escribes, tú lo decretas y lo traes de ese plano espiritual a este plano más físico. Recuerda, mis capacidades son ilimitadas. Haz ese decreto para el día de hoy para afectar de una manera positiva tu vida, ¿listo? Bueno. Vamos a iniciar. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Es una videollamada de 1 hora sin número, o llamada sin número de preguntas, sin límite en ese tiempo. Y pues con todo el gusto te espero para lecturas de pago. Esta lectura tiene 2 partes. Este primer mensaje del oráculo, tus guías te lo envían y debes aplicarlo a la situación que más te resuene. Y luego vamos a ver qué es lo que quiere que tú sepas, ¿sí? Lo que esa persona ya no puede ocultar más, su subconsciente. Te dice esta carta, la carta del mar tempestuoso. Estás recibiendo guía, pero ¿realmente te dejas ayudar? Mira que te está confrontando y te está diciendo que muchas veces las señales, el universo te las está colocando allí delante. Puede ser a través de sueños, puede ser a través de lecturas o a través de otras personas. Pero me está diciendo que a veces es como si omitieras todas estas señales, ¿sí? Como si hicieras lo que te diera la gana, por decirlo así, ¿sí? Pareces un Tauro, y lo digo como Tauro terco y obstinada. Que estás actuando de esta manera. No sé si es que el ascendente de ustedes es Tauro o Capricornio. Sé tú mismo, te está diciendo esta carta, ¿sabes? No sé, me dice que parte de la solución de un problema es ser tú mismo, ser tú misma, y no intentar agradar a otros, sino simplemente escuchar eso que hay allá en tu interior, ¿sí? Es intentar realmente que esa esencia sea la que actúe. Finalmente tenemos el hada de la absenta y me está diciendo que te encuentras intoxicada con pensamientos, que estás teniendo una visión distorsionada de una situación, y me dice que básicamente lo estás haciendo para agradar a alguien más, que necesitas volver a ser tú mismo, tú misma. Este es un mensaje general que te envían. Tú verás a qué situación lo aplicas. Pasamos a ver qué es lo que esa persona te está ocultando. Si tú quieres saber sobre economía, puedes ir al especial semanal. Si estás soltero, puedes ir al especial amor. Iniciales importantes estos días: la letra S, la C, la G, la Z. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Y suscríbete. Cuando lleguemos a 40,000 suscriptores, vamos a hacer un en vivo solo entre suscriptores, ya que ahora YouTube nos da esa opción, y sortearemos ahí 2 lecturas privadas. Tenemos signos importantes en el amor: Escorpio, Tauro y Sagitario. Así que suscríbete, activa la campanita para que te llegue la notificación del en vivo, danos like y apoya a nuestros gatitos y perritos. ¿Qué es lo que esta persona ya no puede ocultar más? Di el nombre de esa persona en este momento en tu mente. Bueno, hay
ánimos de reconciliación en los sentimientos de esta persona, ¿sabes? Tenemos la carta de la templanza. Y esta es una carta que me habla acerca de cómo una persona quiere volver a encontrar la armonía y el equilibrio contigo. Es muy probable que esa persona en su debido momento haya tenido dudas de si realmente las cosas entre ustedes dos se pueden arreglar o no. Sin embargo, a través de esa primera carta de la templanza me está diciendo el universo para ti que digamos, cualquier obstáculo se puede superar y con esta mentalidad viene esa persona. Mira que aquí hay una confesión, ¿sí? Y básicamente estamos en una confesión, pero siento que se aproxima una conversación muy importante junto a esa persona especial y pienso que es una conversación que lo va a cambiar todo, ¿sí? Que va a partir como la historia de esta relación en dos. Veo que al tener la carta de la templanza al lado me habla acerca de la actitud con la que llega. Entonces probablemente esta persona en estos días te diga, oiga, venga, hablemos, ¿sí? No dejemos las cosas de esta manera. Siento que llega con esa actitud como más de solucionar que de justificar, ¿sí? Y esto me parece definitivamente como una posición bastante madura de su parte, que incluso en muchas circunstancias podría hasta sorprenderles porque pueda que esta persona normalmente no aceptara sus errores. Mira que justamente aparece esta carta del 5 de bastos aquí al ladito y eso me habla acerca de una persona que justo está como en una especie de contienda o de lucha con su orgullo. Como te decía, siento que algunos de ustedes están saliendo con gente a la que dejar ese orgullo de lado le cuesta toneladas, pero más le costaría perderte. Mira que esta es una carta de justicia y me dice que esto que va a pasar, o sea, el hecho de que esta persona se sienta de esta manera, definitivamente pues es parte de la justicia, ¿no? Del karma, de que esto se equilibre a tu favor. Esta es una victoria también, es un triunfo. De paso, quiere decir que también por ahí algunos de ustedes están saliendo con personas de signo cáncer. Y yo pienso que el vencer el orgullo para esta persona es una victoria en crecimiento espiritual, tanto para él o para ella, como para ti. ¿Sí? Tenemos la carta del ciclo y me dice, si quieres una reconciliación, haz que las cosas pasen. Esta carta nos habla acerca de ello, nos hablan de tomar una actitud más positiva, más proactiva, de que si realmente, pues como te digo, quieres que algo suceda en tu vida, pues uses esa energía masculina de acción, ¿sí? Que no te quedes netamente con la energía femenina de intención, ¿sí? Tenemos este 7 de bastos aquí y esto me habla de que se puede superar, ¿sí? De que es una situación, un problema si están peleados, si están distantes, si quizá la relación pues está atravesando un periodo bastante difícil, digamos, realmente se puede superar, realmente se puede transformar todo esto. Esto también me habla de que tiene un propósito, un objetivo. De hecho, mire que ambas personas piensan con mucha ilusión en la reconciliación y esto me habla acerca de que podría haber un embarazo, sí, o la llegada de un bebé o una etapa mucho más productiva si las cosas se hacen con mucha guía. La carta de la emperatriz invertida me dice que hay que ceder un poquito, sí, que no hay que tomar una actitud autoritaria, sino que hay que tomar una actitud más bien conciliadora con esa persona especial. Veamos qué cartas del tarot, del oráculo, perdón, de hadas salen para ti en este momento y tenemos al arcángel Remiel y nos dice en este momento, Dios está de tu lado y los ángeles están de tu parte. Tienes visión para las cosas, algo oculto se te va a revelar. Mira qué mensaje tan bonito, porque definitivamente siento que viene una situación donde alguien deja el orgullo o ambos dejan el orgullo de lado para hacer posible esa reconciliación.
Mira que nuevamente me habla la absenta acerca de que necesitas para lograr como esta situación bonita, desintoxicarte. Hazte una limpieza, la limpieza del huevito, la que tú quieras hacer, pero necesitas desintoxicar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Bueno, ve ya mismo a tu signo ascendente. Si no sabes cuál es tu ascendente, quiero que escuches el video de Acuario, el que encuentres será para ti. De ambas lecturas toma lo que te resuene y el resto libéralo. Y bueno, síguenos en Facebook, Instagram, recuerda suscribirte, activar la campanita para que puedas estar en nuestro envío donde haremos el sorteo y gracias de parte de nuestros peluditos rescatados. Bendiciones.